Muy buenas noches. Bueno. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno es alabar al Señor, como decía la canción. Qué bueno. De verdad que muchas sombras se disipan, los miedos se debilitan, el temor se debilita y realmente el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Bueno, gloria a Dios. Quiero invitarles para que vayamos al Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan. Capítulo 1, versículo 4. Es una palabra contundente en el inicio de este evangelio. Sobre todo, tal vez es uno de los inicios, digámoslo, no por desestimar los sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, pero en el evangelio de San Juan, tal vez su introducción es una de las introducciones más profundas, por decirlo así, muy trascendental en torno al tema de la vida, en torno al tema misma de la divinidad de Jesús. Por eso es tan importante este tema. Dice entonces en el capítulo 1, versículo 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Exactamente de eso es que quiero compartirles hoy. Queremos hablar acerca de que en él estaba la vida. De hecho, el Evangelio de Juan se concentra muy específicamente en unos tópicos muy concretos y uno de esos tópicos es la vida. Los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, tienden a ser muy parecidos porque tienden de pronto a llevar la misma metodología, que es contar la vida de Jesús, llevando una cronología y contando unos hechos muy similares, el inicio de su ministerio, el desarrollo de su ministerio y finalmente la conclusión de ese ministerio. Son muy importantes porque nos ayudan realmente a conocer muchos pormenores acerca de la obra de nuestro Señor Jesús. Es más, a pesar de que para algunos y en algunos medios hay como una objeción a que sean 4 evangelios, al contrario, el mismo hecho de que existan 4 evangelios es una garantía para nosotros acerca de los hechos que se cuentan y acerca de la certeza de lo que nos cuentan los testigos. Entonces, volviendo nuevamente a Juan y mirando entonces su énfasis acerca de estos tópicos muy específicos, hoy quiero tratar específicamente este punto. ¿Cuál? En él estaba la vida. Exactamente. Por eso, mientras más cercana, mientras más íntima, mientras más profunda, mientras más real sea nuestra relación con Jesús, pues obviamente es estar cerca de quien da la vida. Es exponernos a la vida que solo Él nos puede comunicar y nos puede traer. Muy bien, decir que Jesús es la vida es decir la verdad más pura sobre la naturaleza divina que Jesús posee. La vida era la luz. Tiene la misma construcción del verbo en el capítulo 1:1, que dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por eso cuando decimos que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, pues nos referimos realmente a la misma esencia. Estamos hablando de que Jesús es igual a Dios. Hay dos eventos muy interesantes aquí en este evangelio, ustedes lo recordarán, están en el capítulo 3 e inmediatamente en el capítulo 4, que es la historia de Nicodemo y la historia de la mujer samaritana. Pero me llama la atención que ustedes recordarán que Nicodemo era un hombre, un maestro de Israel, personas muy preparadas, demasiado preparadas, dedicados a un estudio continuo, casi que diario, de toda una vida. Pero cuando Jesús tiene un encuentro con Nicodemo, no es tan amplio,
ni es tan abierto como el encuentro que tiene con la samaritana. De hecho, Nicodemo le dice, maestro, mira esas señales que tú haces, no las puede hacer. Y Jesús lo único que acierta a decirle es, ¿os es necesario nacer de nuevo? Si no, no vas a poder entender nada. Porque lo que es nacido de la carne y lo que es nacido del Espíritu. Pero en cambio, si vamos al capítulo 4 y nos encontramos con ese evento de la mujer samaritana, pues vemos que Jesús es demasiado abierto, demasiado claro, sobre todo en el versículo 25 y 26. Después de haber disertado lo que ustedes conocen, pues Jesús con mucha amplitud y con mucha precisión dice, la dama samaritana, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿Y qué le dijo Jesús? Yo soy. A pocos se les presentó y se reveló tan amplia y tan precisa y tan concretamente como lo hizo con esta dama. Por eso entonces es interesante realmente recordar este contraste tan especial y lo que Jesús ha decidido hacer frente a nuestra vida, que es manifestarse y permitirnos entender por su gracia y la obra del Espíritu Santo que Él realmente es verdaderamente nuestro Salvador. Dice que, mirando el contraste, Nicodemo era un judío devoto, religioso devoto. ¿Quién era la samaritana? Una dama, digámoslo así, inmoral. Él era un teólogo erudito. ¿Ella era qué? Tal vez una campesina sin educación. Él reconocía a Jesús como maestro enviado por Dios. Recuerda el baile, pregunta por qué él reconoce que es un maestro. Ella no tenía ni idea quién era él. No sabía ni siquiera con quién estaba hablando. Él era un teólogo erudito. Ella era una campesina sin educación. Dice que él era rico y ella era pobre. Él era un miembro de la élite social judía. Ella tal vez, dentro de su contexto, era la escoria, por decir así, dentro de la sociedad samaritana. Paria entre parias. Pues los judíos consideran a los samaritanos ¿qué? Impuros. La revelación de Jesús a esta mujer demuestra varios puntos. Uno, que definitivamente el amor salvador de Dios no conoce límites. Trasciende todas las barreras de razas, géneros, etnia y tradición religiosa. A diferencia del amor humano, el amor divino es indiscriminado y abarca a todos. La elección de una persona samaritana, aún más de una mujer, para que Jesús se diera a conocer por primera vez, es una reprensión punzante a los miembros de la élite religiosa de Israel, quienes lo habían rechazado, aun cuando Él se reveló a ellos. Entonces, nos encontramos con un punto muy importante aquí, antes de arrancar, y es ver que definitivamente Jesús no tiene limitaciones para manifestarse a nadie. Entonces, decir, no, es que porque Él es así, porque ella es así, porque Él es así, o porque Él es así, o porque es así o así, no. Jesús no tiene limitantes para revelarse a quien Él desea revelarse y a quien desea manifestarle su vida. Entonces, interesante esta comparación entre Nicodemo y la mujer samaritana, y cómo Jesús decide de manera abierta expresar su gloria y manifestarle su gloria a esta damita. Volvámonos al capítulo 4 de Juan, versículo 10, y recordemos entonces por qué decimos que Él es la vida.
Estaban hablando con la mujer samaritana de pronto detentando algo de conocimiento sin saber con quién estaba hablando. Entonces le decía que había un pozo al que ella se dirigía en una hora en la que nadie se asomaba, por eso lo hacía. Y sabemos por qué, porque cuando Jesús la interroga, pues ella muy abiertamente le cuenta quién es, le cuenta su vida y le cuenta lo que ha pasado. ¿Y por qué le tocaba salir a esa hora? Para evitar la murmuración, el señalamiento, para evitar de pronto, digamos así, la condena social a la que estaba expuesta. Y entonces ella empieza a decirle y como que a recordarle a Jesús cosas que de pronto él no sabía. Y entonces dice, vino una mujer de Samaria, versículo 7, a sacar agua y Jesús le dice, ¿quién inició la conversación? Jesús, dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús, ¿qué le dice? Si conocieras el don de Dios, ¿y qué? ¿Y quién? ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? ¿Tú qué? Y él te la daría. Gloria a Dios. Entonces, un primer punto muy importante para recordar, teniendo en cuenta el enfoque del Evangelio de Juan y específicamente el versículo 4 del capítulo 1, en él estaba la vida, es recordar que él es el agua viva. Él es el agua viva. El agua viva que él ofrecía era salvación con absoluta plenitud, inclusive perdón de pecados y la capacidad, porque eso lo genera el Espíritu Santo, de vivir una vida obediente a Dios. Esa es la salvación que él ofrece, ¿a través de qué? Del agua viva, que satisface cada una de nuestras necesidades. En el Antiguo Testamento, el agua es un tipo o una metáfora para describir ¿qué? La limpieza espiritual y la nueva vida que viene producto de la salvación. ¿A través del poder transformador de quién? Del Espíritu Santo. Revisemos un poquito Ezequiel para que sigamos. El profeta Ezequiel nos recuerda una promesa muy hermosa, capítulo 36, donde él nos dice, ¿no? El agua limpia, pero el agua también, en cierta medida, es una actividad y una manifestación del Espíritu Santo. Ezequiel 36, versículo 25 al versículo 27 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seremos ¿qué? Limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos. ¿Y qué? Exactamente. Entonces, la salvación de Dios no viene solo para generar una transformación, para generar una libertad, para generar una sanidad, sino también especialmente para generar ¿qué? Obediencia. Y la obediencia es determinante. La obediencia es determinante. ¿Por qué? Porque si no obedecemos la palabra de Dios, pues no hay transformación, no nos engañemos. Uno a veces puede decir, no es que yo voy cada 8 días y escucho el tema, no es que yo he escuchado muchos temas, no, yo escucho muchos temas muy buenos que presentan ahí en las redes, no, ese tema es bueno, no se trata solo de oírlo, se trata de ¿qué? Ponerlos en práctica. Mire, nosotros leemos tantas veces Génesis, no sé si usted lo ha leído, Génesis 3, tantas veces que leemos que finalmente el hombre y la mujer ¿qué? Desobedecieron. Y vemos inmediatamente unas consecuencias que son terribles. Es más, que están en vigor todavía las consecuencias. ¿Consecuencias de qué? De desobedecer ¿a quién? A Dios. Entonces prácticamente lo que nos quiere enseñar, muy básicamente el capítulo 3 de Génesis, si no lo hemos entendido, de todas las enseñanzas que tiene, es que obedecer es muy importante y desobedecer es muy peligroso. Entonces, por eso, mire la ayuda que Dios nos da a través del Espíritu Santo, quien viene a vivir en nosotros para ayudarnos ¿a qué? A obedecer. Porque obedecer para nosotros, ¿qué? No es natural y no es fácil y no se nos da.
Eso no es como la hierba que se da sola. No, la obediencia en nosotros, gracias a Dios, es producto de la obra de ¿quién? Del Espíritu Santo. Por eso miren lo que dice el versículo 27 en Ezequiel 36. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, ¿y qué? Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis y los pongas por obra. Entonces, volviendo nuevamente al tema del agua viva, recordando entonces lo que le está diciendo Jesús a la samaritana, podemos entender que era una salvación completa, no era una salvación a medias. No era solamente un requerimiento de lo que a ti te conviene hacer, sino un requerimiento de lo que tú debes de hacer y de lo que yo puedo hacer por ti esencialmente. Tú debes creer y yo haré el resto, dice el Señor. Tú debes creer y yo me encargo de todo lo demás. ¿Por qué? Uno dice, pero ¿y entonces qué tengo que hacer yo? Como tantas veces hemos compartido. Tranquilo, usted primero crea, que aquí estaba diciendo en el versículo 27, que Él se encargará luego de ¿qué? De que hagamos lo que corresponde hacer. No corramos tan rápido. Por ahí dice una canción que si usted va a correr y no sabe caminar, ¿qué va a pasar? Se va a caer. Entonces vamos despacio. A veces somos muy rápidos y queremos salir a hacer cosas muy rápidas y no nos damos cuenta que lo primero es lo primero. ¿Qué? Primero hay que gatear y luego hay que ¿qué? Caminar y luego sí se puede ¿qué? Correr. Pero a veces queremos salir corriendo cuando todavía estamos dando vuelticas en la cama. No pregúntele aquí al caballero. Queremos salir rápido a correr y todavía no hemos caminado. Pero recordemos Jeremías 2:13, que lamentablemente, recordando, trayendo a memoria, profeta Jeremías, una denuncia que le hacía al pueblo, era ese error que cometemos nosotros, de que teniendo la provisión de un agua que satisface, que llena, que sacia, que responde a mis necesidades, yo insisto en responder a mi vida en mis propias fuerzas. Jeremías 2:13. Dice el profeta, porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Cuáles? Primero, me dejaron a mí. ¿Fuente de qué? Agua viva. ¿Usted ha visto una fuente de agua viva? ¿Sabe qué es una fuente de agua viva? Agua que sale sola de la tierra. Ella sale sola, fluye sola. Usted no tiene que ponerle una motobomba, usted no tiene que generarle ninguna fuerza externa, usted no tiene que generar ninguna presión, usted no tiene que hacer absolutamente nada. ¿Sabe qué pasa con una fuente de agua viva? El agua sale sola, completamente sola. Y entonces dice, me dejaron a mí fuente de agua viva, ¿y qué hicieron? Cisternas rotas, ¿que qué? Tremendo. Esa tiende a ser nuestra naturaleza humana. Aquí viene la lección. Aprendamos. No incurramos en ese error en el que incurrió el pueblo de Judá. Se apartaron de Dios, quien les proveía y les sustentaba, y ellos dijeron, yo puedo, yo soy autónomo, yo soy independiente. O tal vez dijeron, tengo un mejor plan. Y entonces abrieron cisternas que usualmente eran en cuevas. De hecho, hay cisternas todavía artificiales que existen en la ciudad de Petra, en Turquía, todavía hay cisternas. Y ahí entonces ellos hacían acopio de agua, pero lamentablemente, ¿qué pasa? A veces las fisuras naturales hacen que esa agua se pierda. Y usted tiene luego que esperar a que llueva, o tiene que coger y ir y desgastarse trayendo esa agua para guardarla ahí y hacer acopio. Mientras que una fuente de agua viva, ¿qué? Fluye sola. Usted dirá, pero ¿por qué cometemos ese error? Yo digo lo mismo, y la cuestión es que es nuestra naturaleza necia, rebelde, que en vez de nosotros ir a la fuente que está siempre a disposición, ¿qué hacemos? Buscamos nuestros propios recursos y buscamos resolver en nuestra propia fuerza. Dice de igual manera en el capítulo 17 de Jeremías,
Él vuelve y les advierte más tarde. Dice, pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. 3. Perdón, qué pena. Es 17, perdón, 17, 13. 17, 13. Dice, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron ¿a quién? Manantial. Vuelve nuevamente y repite el profeta el error que cometemos cuando nosotros ¿qué? Nos apartamos ¿de quién? De Dios. ¿Quién es fuente de qué? Aguas vivas. En el Salmo 36:9 y en Isaías 12:3 nos recuerdan cómo Dios es nuestra única provisión de salvación. Pero nosotros seguimos buscando otras opciones. Seguimos buscando salidas fáciles. 36:9 dice, que de hecho es un salmo que les recomiendo leerlo todo, es muy hermoso. Dice, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Por eso, mire cómo coincide con Juan 1:4, porque en él estaba la vida y la vida es la luz de los hombres. De igual manera, Isaías 12:3 dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Es un cántico de acción de gracia muy corto que hay en este libro profético, pero nos recuerda entonces que definitivamente en Dios está la respuesta a esa sed que nadie puede satisfacer en tu vida. Decía famoso San Agustín o Agustín de Hipona, decía, en nuestro corazón hay una sed que solamente la puede saciar la imagen de Jesús. Solo Él puede llenar ese vacío, solo Él puede satisfacer ese vacío y traer esas respuestas que nuestra vida necesita. ¿Cuál es la invitación entonces ahí mismo en Isaías, familia, para salir de este primer punto? Capítulo 55, versículo 1. Este es el llamado en esta noche a cada uno de nosotros. Por medio del profeta se nos dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Qué es lo que te dicen en esta noche? Simplemente acércate y cree. Cree. Cree en el Señor Jesucristo, le dijeron a aquel carcelero de Filipos. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo ¿quién? Tú y tu casa. No por la fe de él tu casa, sino que luego le compartieron a los de su casa y los de su casa también que creyeron en el Señor Jesús y todos fueron salvos. No es que estén diciendo que si usted cree los de su casa serán salvos. No, Dios no tiene nietos, Dios tiene ¿qué? Hijos. Y por eso cada uno de nosotros tiene que tomar ¿qué? La decisión de aceptar a Jesús como el Señor y el Salvador personal de su vida. Muy bien, decíamos entonces que primer punto, recordando que Jesús, que en Él está la vida, y el énfasis que hace el Evangelio de Juan sobre este elemento tan importante del ser humano como es la vida. Hemos hablado del agua, ahora vamos a recordar el pan vivo. Ahí también en el Evangelio de Juan, Jesús hace una alusión a sí mismo como ¿quién? Como el pan vivo. Y usted sabe que nada está tan de moda siempre como ¿qué? El pan. Dice que es muy antiguo, pero siempre ¿qué? Está de moda. Y así entonces
Dice que vivimos en un mundo con hambre espiritual, desesperados por significado, por esperanza. Usted ve que, mire, pasamos de los excesos, ¿cierto? El hombre entró en una época social en donde entraron a los excesos del licor, y luego del licor pasaron a la droga, a la fiesta. Pero hoy en día estamos en un mundo de necesidades extremas, ¿no ha visto usted? Es que es increíble. La gente arriesgando la vida porque necesita responder a una demanda, la cual esa actividad riesgosa que le puede implicar la muerte, no responderá finalmente. Y entonces usted ve hoy jóvenes corriendo por las cornisas de edificios de 30, de 40, de 50 pisos, buscando emociones fuertes, lanzándose a los vacíos, caminando por aquí, así, buscando que le llene, y listo, la emoción en ese momento los hace vibrar, pero luego ¿qué? Se va. Y entonces tienen como cuando hay necesidad de un placebo, volver a consumir, y volver a consumir, y consumir una cosa más fuerte, y consumir otra cosa más fuerte, y consumir, y consumir, y consumir, y consumen. ¿Y qué pasa luego? Vuelven otra vez a tener necesidad. ¿Y qué tienen que hacer otra vez? Volver a consumir. Por eso entonces dice que definitivamente, desde el principio, Dios creó a los humanos para servirle a Dios y disfrutar de su comunión con Él. Recordemos Génesis 1:26. Mira, ese es tu diseño, varón, mujer de Dios. Ese es tu diseño. Mira, es como cuando hay hombres, obvio, por el entrenamiento que tienen, y que es un deporte, que es la inmersión apnea, ¿cierto? Donde estas personas se sumergen hasta 100, 150 metros debajo del agua y algo más, a pulmón libre, y ellos pueden resistir, y algunos, pues imaginen, ¿cuánto pueden resistir? 1 minuto, hasta 2 minutos, y hasta más. Cuando a uno le dicen que uno no puede resistir ni 1 minuto debajo del agua, yo me acuerdo que a uno siempre le decían, usted no puede resistir 1 minuto debajo del agua. Y uno lo intentaba, y es verdad, es difícil. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos resistir todo lo que quisiéramos resistir debajo del agua a pulmón libre? Porque no es nuestro diseño. Es como si usted sacara en este momento un pescado del agua, lo deja aquí en el exterior, él un ratico trata de respirar, termina haciendo movimientos estertóreos, y después ¿qué? Se asfixia. Porque no está diseñado para qué. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Usted y yo no podemos vivir separados de Dios, porque Dios nos diseñó así. Mírenlo, 1:26 dice, entonces dijo Dios, ¿qué dijo Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Quién nos creó? Dios. ¿Y nos creó cómo? A su imagen. Mire, dicen que la ballena tiene el cerebro más grande, dicen que los delfines, yo no lo puedo asegurar, son más inteligentes, pueden ser más inteligentes que un ser humano. Pero ¿sabes? Pueden haber criaturas muy interesantes, pero solo una tiene la capacidad de hablar con Dios, y es el ser humano. Es usted. Usted quisiera, yo a veces me quedo mirando la mascotica de la casa, yo lo miro, me llama la atención, me hace reír. Él es muy tierno, él siempre está pegado a uno, él quiere siempre estar pegado a uno. Y yo a veces lo miro y pienso, ¿no? Y pienso con misericordia, digo, ¿qué hay en tu cabeza, no? Pienso yo, ¿tú por qué vives? ¿Para qué vives? No, él vive en función de uno, y yo pienso, uno no está, ¿qué hacen ellos? Buscar otra figura, buscar algo, o alguien, ¿a quién? A quien nuevamente le dé propósito. ¿Qué pecaditos? Son criaturitas. ¿Qué más quisiera yo, no? A veces son como niños con cola y de orejas grandes. Son como unos niños, pero son criaturitas.
Yo qué más quisiera, yo lo quiero mucho, pero él no puede ser como yo y como ustedes. Yo qué más quisiera. En cambio, con mi hijo, con mi esposo, con mi familia, yo sí puedo hablar muy distinto como un ser humano. Si te das cuenta, nosotros somos muy especiales, porque Dios nos diseñó así. ¿Para qué? Para hablar con Él, para oírlo, para entenderle a Él. Miren el capítulo 3 de Génesis, versículo 8. Los hombres percibían y entendían el lenguaje de Dios. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles. Entonces, ¿cuál era el plan de Dios? Disfrutar de una relación personal con nosotros. Y por eso desde este capítulo 3 en adelante hasta que se manifiesta Jesús y luego es glorificado y a través del Espíritu Santo Dios viene a morar en tu vida y en mi vida, vuelve y cumple el propósito ¿de qué? De restaurar esa relación que se perdió. Y queda aún algo más todavía, porque hay una segunda venida donde, como dice Juan 14, se ha ido a prepararnos ¿qué? Morada. Y dice, y si yo me fui a prepararles una morada a ustedes, ¿qué dice el Señor Jesús? Yo voy a volver por ustedes, para llevarlos ¿a dónde? Allá. Porque en la casa de mi Padre, ¿qué? Muchas moradas. Entonces todavía falta otro pedacito más para seguir disfrutando de Él. Pero así nos diseñó. Juan 6:48, entonces entendiendo este punto, Juan 6:48. Estamos hablando de que en Él estaba la vida. Este es el énfasis que hace el Evangelio de Juan. Y mírenlo cómo Él nos dice en Juan 6:48 de su propia boca. Yo soy el pan de vida. ¿Quién le gusta el pan? Hay una familia donde tenemos también un grupo vida, pero entonces ellos han venido cambiando sus disciplinas y sus hábitos dietarios, ¿no? Y entonces ellos ahora, después de que ese era el palacio de su vida, el molino, ahora es la casa del horror. Entonces antes veían el molino y qué dicha llegar a comer de todos esos panes que hay allá. Pero como han cambiado sus hábitos alimenticios, ahora ¿qué? Cuando lo ven, esa es la casa del terror. Porque ya no pueden comer ese pan tan delicioso. El pan definitivamente es algo increíble. Y lo interesante es que el Señor utiliza tal vez uno de los elementos más comunes de la vida diaria del ser humano. ¿Para qué? Para hablar acerca del mismo, ¿como qué? Como elemento sustentador de la vida del creyente. El Señor usó siempre la rutina diaria y simple, ¿cierto? ¿Para qué? Para comunicar, para transmitir la verdad profunda. Por eso a veces hay que tomar estos ejemplos que tomaba Jesús, como el pan, como el agua, ¿cierto? ¿Para qué? Para comunicarnos verdades espirituales que no podíamos entender en su momento. Y con la ayuda del Espíritu Santo, pues hoy las podemos entender. Por eso nos dice 1 Corintios 2, 9, 10, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado. Pero ¿por medio de quién nos las hace entender? El Espíritu Santo. Versículo 10. Muy bien, entonces la analogía de comer sugiere cinco punticos que podemos aplicar acerca de la comida y especialmente del pan, ¿no? Que representa la comida. Mire que usted a veces dice, para hacer porque se convierte en un eufemismo la palabra pan, usted muchas veces dice, no, es que tengo que llevar el almuerzo, tengo que llevar la leche, tengo que llevar el pan, tengo que llevar la papa, tengo que llevar... Usted dice, no, es que estoy trabajando para llevar, ¿qué? El pan a la casa. Y no se refiere que solo va a llevar un pan, sino que la comida, el sustento a la casa. Miremos entonces 5 punticos como podemos relacionar nosotros acerca de lo que nos quiere decir Jesús cuando habla de que Él es el pan de vida. Primero, recordemos que tal como la comida es inútil a menos que usted la ingiera, asimismo, ¿qué pasa? Si la verdad de Dios usted no la aplica, también va a ser
inocua, no va a ser útil. Por eso es importante practicarla, interiorizarla y que el Espíritu Santo nos ayude a volverla una habitualidad. Miremos lo que dice Lucas 12, 47 al 48 sobre este pormenor. Lucas 12, ¿qué pasa cuando usted no aprovecha y no aplica la verdad de Dios? Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, ¿qué va a pasar? Imagínense, a usted Dios le provee y usted ¿qué hace? Lo desestima. Entonces dice, mas el que sin conocerlo hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demanda. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pide. Entonces es muy importante que entendamos que de nada sirve la comida, ¿así que? Si no la comemos. ¿Usted sabe cuál fue una de las causas de la muerte de uno de los hombres más ricos del mundo? En su momento, Howard Hughes, el hambre. Él murió de inanición y era el hombre más rico del mundo. Problemas mentales. Empezó a llenarse, ustedes han visto, de hecho pueden verse la historia en la película El Aviador, se llenó de una psicosis, de no poder, que todo estaba lleno de parásitos, de bichos, y él se retiró a una habitación y no quería tener contacto con nadie, porque sí, no quería relacionarse porque lo podían infectar, y finalmente terminó muriendo de hambre. ¿Y quién era? El hombre, uno de los hombres más ricos del mundo. Entonces, ¿para qué sirve la comida si usted no la ingiere? ¿Para qué sirve la palabra de Dios si no la aplicas? Te puede pasar lo mismo. Segundo, comer es un impulso producido por el hambre. ¿El que está lleno quiere comer? El ser humano sí. Una vez me decía alguien, sí, qué pena, pero vamos a mirar la idea. Una vez alguien me decía, ¿cuál es el único animalito que come lleno? El hombre. Nosotros comemos de gula. Uno está lleno, uno está que dice, no me cabe un arroz. ¿Quieres helado? Sí, señor, con 2 bolitas. Y supuestamente no nos cabe ni un arroz. Pero uno come. Yo lo he hecho. Yo he comido lleno que ya no me cabe nada. Pero uno ¿qué? Porque uno dice, no, después me acuerdo y digo, ay, ¿por qué no aproveché? Pero la verdad es que mire, ¿quién come? El que tiene hambre. Y así pasa a veces. Cuando uno cree que uno no necesita de Dios, uno no busca de Dios. Pero cuando uno entiende que uno necesita de Dios, ¿qué? Uno busca de Dios. Por eso miremos Lucas 5, 31, 32. Mira lo que dice Jesús. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a ¿quién? Entonces mira, uno de los grandes engaños es creer que uno no necesita a Dios porque es que yo soy mejor que fulano. Es que yo gracias a Dios no hay como mengano. Es que yo no me parezco a Perencio. No, nosotros necesitamos de Dios. ¿Por qué? ¿Qué vimos en Génesis? Porque Dios nos diseñó para tener una relación con Él. Y así como el pez fuera del agua se va a morir, así el hombre que quiere vivir más allá del tiempo que le corresponde debajo del agua, también se va a morir. ¿Por qué? Porque no fueron diseñados para eso. Pero el pez en el agua, el hombre en la tierra y los creyentes con Dios. Y todos los seres humanos necesitamos de Dios. Esa es una demanda y una necesidad. Tercero, cuando las personas consumen la comida, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la comida? La comida se hace parte de ti, se hace parte de tu sistema. De hecho, ¿por qué comer chicle o masticar chicle genera fatiga? Porque el principio del sistema, del proceso digestivo, es masticar. Si usted empieza a masticar, inmediatamente el sistema empieza todo su proceso.
Y finalmente esa comida se va a convertir en ¿qué? Parte nuestra. Una parte pues se elimina porque el mismo cuerpo dice eso no es necesario, pero otra parte que se va a quedar porque el cuerpo dice esa es necesaria. Así ocurre espiritualmente. Las personas pueden admirar a Cristo, estar impresionados con su enseñanza, con su muerte en la cruz, pueden estar impactados con lo que hizo por nosotros, pero si usted no se apropia, si usted no cree que eso fue por usted, no va a pasar nada. Mire, un joven cada 8 días le llevaba a su pastor, él estaba en la universidad, le llevaba a un compañero para que le compartieran de Cristo. Y el pastor fue pasando los meses y dijo, bueno, este muchacho, ¿para qué me los trae a mí? ¿Por qué no les comparte él? Y le pregunta y él le dice, no, es que yo no he recibido aquí. ¿Y por qué? Dice, no, porque yo no sé, yo no puedo recibirlo. ¿Y por qué? Porque es que mi mamá me dijo que cuando ella invitó a Cristo a su corazón, ella lloró. Y yo hago la oración y no lloro. Ese joven sabía que Dios era muy valioso, ¿pero qué? ¿No había entendido? ¿No había entendido que todo lo que pasó en la cruz fue por qué? Para causa de él. O sea, no había nacido de nuevo. Entonces, no se trata solo de saber todo lo bonito que ha hecho Jesús, se trata de que entiendas y creas que Dios lo hizo y Jesús lo hizo ¿por quién? Yo creo que les he contado de un adulto mayor que iba en una excursión por Jerusalén y entonces alguien, el guía, dijo, allí en ese monte, dice los que conocen y entienden, en ese monte exactamente, parece que se erigió la cruz donde murió Jesucristo. Y dice que este abuelo empezó a subir afanadísimo hacia allá, tanto que el guía se asustó. Y el guía entonces se fue detrás del Señor porque dijo, ¿qué pasó? Cuando lo encontró sentado en ese lugar, mirando hacia el horizonte con sus ojos aguados. Y le dijo, caballero, ¿usted ya había estado aquí? Y entonces el Señor le contestó, si lo que la Biblia dice es cierto, hace 2000 años yo morí aquí con Jesucristo. Porque ¿qué dice la Biblia? Que usted y yo morimos juntamente ¿con quién? Con Cristo en la cruz. Si ves, hay que apropiarnos. No basta solo creer, no basta solo oír, sino que hay que creer que lo que dice la Escritura es acerca de mí. Es acerca de nosotros. Por eso miremos Juan 6, 17. 1 Corintios 6, 17. 1 Corintios 6, 17. Dice, pero el que se une al Señor, ya no son dos, ¿son qué? Como le dicen a usted en el matrimonio, ¿no? ¿Ya no son qué? Sí. Así, cuando usted llegó a Cristo, de hecho estábamos compartiendo estos días recordando la presencia de Jesús en nuestra vida. Cuando nosotros somos templo de Dios, Él viene a morar en nosotros, ya no somos dos. Y no es que Dios viene a morar en nosotros transitoriamente. Ah, que usted se va a portar mal, un momentico yo me salgo y cuando me porte bien vuelvo a entrar. No. O Él vive en nosotros a través del Espíritu Santo o no vive en nosotros. Pablo en Romanos 8 es muy claro. Si usted tiene el Espíritu de, si usted tiene a Cristo, tiene el Espíritu de Dios. Si no tiene a Cristo, no tiene el Espíritu de Dios. Cuarto, comer requiere confianza. Comer requiere confianza. Mi hijo se ve una serie que me da hasta risa. Son 4 hijos locos que tienen una pareja. Y uno de esos locos apuesta con el otro hermano y cogen y sacan todos los productos vencidos que hay en la nevera y hacen una apuesta al que más coma productos vencidos. ¿Usted se le mide a eso? No, porque uno cuando quiere comer algo que está ¿qué? Bien, que es bueno, que es salubre. Entonces comer requiere confianza, que lo que uno va a comer ¿qué? Está bien, no que está malo.
malo, no que me va a hacer daño, no que está contaminado. Por eso comer requiere fe. Cuando usted va a comer, usted tiene la fe de que eso es bueno y que tiene bienestar para usted. Miremos Marcos 7:15. Marcos 7:15. Por eso la palabra nos llama a creer. Dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, ¿eso qué? O sea, lo que hay en tu corazón. Por eso es menester que nosotros, ¿qué? Creamos. Hace 8 días estudiamos Mateo 6:22. Dice que la luz que hay en ti depende de qué? De la luz que hay en tu ojo. Si tu ojo es bueno, hay bastante luz. Si tu ojo es malo, no hay buena luz. Así entonces nos encontramos que definitivamente lo que contamina al hombre son las convicciones, lo que usted cree, lo que está en su corazón. Por eso es importante tener cuidado. ¿Qué tengo? ¿Qué creo? ¿Cuál es mi doctrina? Por eso es importante la doctrina y cuidarla, porque de acuerdo a eso que tú crees, así tú te comportas. Eso te incide, eso te afecta. Por eso Jesús, de hecho, en Mateo 6, ¿se acuerdan? Estábamos estudiando hace 8 días el afán y la ansiedad. No nos afanemos. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Mire, el afán está en tu corazón. Eso es lo que te va a turbar, porque los problemas todos los días los hay. Lo que pasa es que uno se mortifica y dice, uy, pero es que ¿cómo me puedo pasar esto? Es que le puede pasar. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no le puede pasar? Pero uno mismo se dice, no, esto no me puede pasar. Eso te puede pasar y le puede pasar a miles, a millones de personas. Pero cuando uno se dice, no, esto es, no, usted ahí mismo se está metiendo en una historia que se está haciendo daño. Y finalmente, comer es personal. Yo no puedo comer por usted y usted no puede comer por mí. Eso es como ir al baño. Nadie puede ir por usted. Así, comer, ¿quién come? Cada uno come. Es algo totalmente personal. Nadie puede comer por otro. Asimismo, miremos lo que dice el Salmo 49:7. Nadie puede ser salvo por medio de otro. Estamos diciendo que Dios tiene ¿qué? Hijos, pero no tiene ¿qué? Nietos. Nadie puede comer por ti. Cada uno le corresponde creer. Salmo 49:7. Dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna ¿qué? Solo Dios puede hacerlo. La salvación es creyendo ¿en quién? En Jesús. Pero yo no puedo redimir a mi hermano. Es el Señor que lo hace. Por eso dice, ni dar a Dios su rescate. Entonces, para concluir este punto y ir allá al final para que cerremos, mire, el hombre moderno pensaba que cuando se libraba de Dios, se había librado de todo lo que lo reprimía y todo lo que lo sofocaba. Dios no existe, somos libres, piensa el ser humano. Pero ¿qué descubrió finalmente el ser moderno? Que cuando ellos mataron a Dios, ellos murieron. Cuando ellos mataron a Dios, ellos murieron. Cuando ellos mataron, pues fue con su ideología y sus doctrinas y sus movimientos y sus corrientes de que Dios no existe, que no lo hay, que es mentira, que eso es un invento. Finalmente, ¿qué? Murieron ellos mismos. Es como si una rama de un árbol hubiera decidido cortar el tronco. ¿Qué pasó? Todos murieron.
En pocas palabras, miren, no nos quepa duda, todos nosotros dependemos de Dios. Que lo sepamos, que lo creamos, que no lo queramos creer, que nos resistamos, que lo cuestionemos, pero te guste o no, es una realidad. Él nos diseñó y nos diseñó para Él. Por eso, para terminar, simplemente hemos hablado del agua viva, el pan de vida, y solo para culminar, pues recordemos Juan 10:10b. Él vino para darnos vida, no podía faltar. Estamos hablando de que en Él estaba la vida. En contraste completo con los falsos pastores y ladrones, que es el contexto donde está hablando Jesús en Juan 10, de los falsos pastores, Él está hablando de que Él es el buen pastor y que Él da su vida por sus ovejas. Porque Él ha venido para darnos ¿qué? Vida y vida abundante. Miren, para ir cerrando, simplemente un punto que pronto uno a veces no tiene claro. Dentro de la doctrina desde el Antiguo Testamento, Dios hace una promesa, pronto para los que han estado en el estudio bíblico, Dios hace una promesa a David de que de él procederá un descendiente y habrá un reino ¿qué? Sin fin. La descendencia de David tendrá un reino sin fin. Siempre habrá alguien sentado en el trono. ¿Eso se cumple en quién? En Jesucristo. Mire, David, como rey de Israel, el concepto del hebreo de David como rey de Israel es que David era un pastor. Ese es el enfoque. El enfoque del resto de la comunidad cananea que había alrededor de Israel era que el rey, el Melech, era un ¿qué? Era quien subyugaba, quien se enseñoreaba. Pero el Nagi, que era el rey de Israel, siempre debía ser ¿qué? Un pastor, el que apacienta, el que cuida las ovejas. ¿Y ustedes recuerdan quién era David? ¿Qué le dijo Dios? De detrás las paridas te he puesto como ¿qué? Como rey. Pero David finalmente no logró ser ese pastor ¿qué? Perfecto. Pero Jesucristo, sí. Él es el buen pastor. Él es el pastor perfecto y en Él se cumple tener nosotros el mejor cuidador de todos, porque Él no solo nos cuida, sino que nos da ¿qué? Vida. ¿Y vida qué? Abundante. Entonces, para que culminemos, recordemos Juan 5:21, de que Él vino para darnos vida, vida abundante. Él es esa bendita fuente, porque es que en Él la vida no es a cuentagotas, no es a pedacitos, no es por comas, no es por tildes, sino que es que abundante la vida en Él. Y en Juan 5:21 nos dice el Señor Jesús, porque como el Padre levanta ¿a quién? Y les da vida, así también ¿quién? Seguro. Mire, ¿cuántas personas no han salido de situaciones donde sabe cuál era el diagnóstico? Ahí no hay nada que hacer. ¿Y quién lo ha hecho? Jesús. Una niña no, era una niña, estaba en un sanatorio. Ahí llevaba un tiempo indeterminado. Y una dama que cuidaba esa sección, ella siempre pasaba, la observaba por la ventanilla y siempre la niña estaba ahí retraída. Pero a esta mujer le dolía en su corazón verla así. Y entonces un día ella tomó la decisión y empezó a dejarle una galletica. Y en esa puerta, al lado de esa puerta, donde estaba la niña, ella empezó a comer ahí, hacia su almuerzo y a orar por la niña. Y pasaron las semanas, un día se levantó a recoger como siempre la galleta de siempre y que estaba ahí, mordisqueada. Increíble, después de tanto tiempo la niña empezó a dar visos de algo. Entonces fue a la dirección y dijo, mire, la niña ha empezado a comer. No, esa niña está ahí ya esperando a... No, pero mire, y ella siguió insistiendo hasta que finalmente volvieron nuevamente e iniciaron el proceso con la niña y se restauró. Esa niña terminó siendo la tutora de una niña también limitada,
que se convirtió en escritora. Era ciega y era sorda, era Helen Keller, sorda y ciega, ¿cierto? Era esa niña que estaba en ese sanatorio y que decían que no tenía respuesta. Se llama Anne Sullivan, o se llamó Anne Sullivan. Y esa niña, luego que se levantó, fue la única que tuvo paciencia para ayudar a socializar a Helen Keller. Y usted sabe que Helen Keller hoy es historia con lo que es. Pero pronto nadie sabe la historia que había detrás. ¿Qué decían de la niña de Annie? Esa niña no tiene solución. Hombre, este es nuestro Jesús. Este es nuestro Jesús. Para nuestro Jesús no hay caso imposible. Para nuestro Jesús no hay caso que no tenga solución. ¿Por qué? Porque es que Él no solamente atiende a la persona, Él tiene el poder de darnos ¿qué? Vida. ¿Y vida qué? Abundante. Miremoslo de igual manera, ahí en 6:33, Juan 6:33. Dice el Señor Jesús, porque el pan de Dios es aquel que ¿qué? Que descendió del cielo. Él está hablando de quién? De Él. ¿Y ese pan qué? Da vida al mundo. Porque Él les estaba recordando a los judíos. ¿Ustedes creen que Moisés les dio pan del cielo al pueblo cuando venía en el desierto a través del maná? Les dicen, no, ese pan no era del cielo. Ese pan Dios lo proveyó soberanamente, pero el verdadero pan del cielo es el que viene del cielo. Y ese soy quien, decía Jesús, soy yo. Ese es Jesús. Ese es el verdadero pan del cielo. Y ese es el pan que usted y yo tenemos que participar de él, porque en él hay vida. Es el agua de vida, es el pan de vida y es el agua abundante. Es más, es la luz de la vida, dice Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo y el que me sigue no estará perdido. Vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro Rey, a nuestro Señor en esta noche. Vamos a agradecerle porque, como dice Juan 1:4, en Él estaba la vida. ¿Y sabes qué es la vida? La luz de los hombres. Sin Él no podemos ver, no podemos entender, no podemos vivir. Bendito Rey, te damos muchas gracias en esta noche especial. Te agradecemos porque nos has permitido acercarnos para disfrutar y de partir de tu presencia a través de tu Santo Espíritu y de tu palabra. Te damos gracias porque en ti, Señor Jesús, está la vida. Permanecer contigo es permanecer con la vida. Disfrutar de ti es disfrutar de la vida. Rendirnos a ti es reconocer que tú nos puedes vivificar y que tú verdaderamente eres la resurrección y la vida. Por favor, Espíritu Santo, permite que esta palabra no caiga en tierra, sino permite que haya caído en buena tierra en el corazón de cada uno que lo haya oído. Y que a través de tu Santo Espíritu podamos ser hacedores de tu palabra. Porque Jesucristo vino para darnos vida y vida abundante. Vamos a adorarle y vamos a exaltarle así.